Cordial saludo, soy el profesor David Villar de Farmacología y en esta otra presentación vamos a hablar de cómo se presenta el cobre en las distintas especies y los distintos cuadros en que se nos va a producir problemas. Para empezar vamos a decir diciendo que para los elementos esenciales como puede ser el cobre, el hierro, el selenio, el molibdeno, el zinc, que se necesitan en concentraciones muy bajitas, se pueden presentar dos cosas opuestas. Por una parte, podemos tener deficiencias porque estén bajos en la dieta y por otra parte, una toxicosis porque estén muy altas. Pero aparte, como los elementos producen interacciones entre ellos, las deficiencias o las toxicosis pueden ser secundarias. Por ejemplo, para el cobre, este puede estar normal en la dieta, pero si hay mucho molibdeno o azufre puede ocurrir que no se absorba y se puede producir una deficiencia que sería secundaria, obviamente. Por tanto, lo que vemos en esta gráfica es que existe un rango normal de cobre en la sangre y tanto por debajo como por encima, pues el animal podría enfermar y morir. Y esto pues se aplicaría en general para la mayoría de las sustancias que tienen una función metabólica en la sangre. Aquí también podríamos haber puesto, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el sodio, en fin, cualquier sustancia que cumpla una función metabólica en la sangre. Vamos a intentar explicar las interacciones que existen entre los distintos elementos que pueden provocar una deficiencia o un exceso de cobre. Se dice que una deficiencia de cobre es lo mismo que una toxicosis por molibdeno. ¿Por qué? Si vemos este gráfico, en el rumen el molibdeno va a formar un complejo insoluble con el cobre que no se va a poder absorber y se va a excretar por las heces. Por otra parte, si en la dieta existe mucho azufre, se va a formar compuestos de tiomolibdeno que cuando se absorben se va a unir a enzimas que usan cobre y las van a inactivar. Es decir, que en realidad, aunque el cobre estuviese normal, podemos decir que lo va a inhabilitar. Y el otro elemento que puede interferir en este caso, impidiendo el que se absorbe el cobre, sería el hierro, que como ven va a formar un complejo junto con el azufre que también va a ser incapaz de absorberse y se va a eliminar por las heces. Por tanto, si resumiésemos este gráfico, diríamos que tanto el molibdeno, el azufre y el hierro van a interferir o ser antagonistas del cobre y si estuviesen altos en la dieta pues podrían crear una deficiencia de cobre y como vamos a ver a continuación pues debe existir una proporción adecuada de cada uno de ellos o un equilibrio por decirlo de alguna manera. Y lo otro que tenemos aquí en este gráfico es en realidad la triada o secuencia que se va a ver en una intoxicación crónica en las ovejas por el cobre y eso pues lo vamos a ver un poquito con más detalles a continuación. Aquí en este gráfico en realidad no está reflejado, pero lo que va a ocurrir también en las ovejas es que el cobre se va a ir acumulando progresivamente en los lisosomas de los hepatocitos hasta llegar a un punto en que el hígado está repleto de cobre y ante cualquier estrés en las ovejas de pronto se va a liberar de golpe en la sangre y va a ir circulando por la sangre y cuando entra en contacto con los eritrocitos pues se va a producir una hemólisis por oxidación de las membranas, exactamente por peroxidación lipídica, que va a destruir los eritrocitos y se va a producir una hemólisis generalizada que va a matar a la oveja. Pues bien, en los estudios que hicieron hace muchas décadas en Australia vieron que para tratar esas ovejas hacía falta administrar molibdeno y aparte azufre. Si solo se administraba molibdeno, pues el cobre no va a salir del hígado. Y ahora cuando hablemos del tratamiento, pues diré exactamente qué es lo que hay que dar o qué combinación tenemos que dar de molibdeno y de azufre. Si vemos cuáles serían los valores óptimos que hay que administrar en la dieta para el bovino, pues vean que están de 6:1 y de 10:1 en la dieta, en lo que sería la proporción de cobre y molibdeno, y no debe haber menos de 2:1 de cobre con respecto al molibdeno, porque eso pues causaría una deficiencia.
Si estuviesen por encima de 10:1, pues se produciría un riesgo de causar una toxicosis, sobre todo en las ovejas. Podemos decir que las vacas son más sensibles a la deficiencia y las ovejas pues son más sensibles a una intoxicación por cobre, sobre todo si se pasan las concentraciones de 10 partes por millón de cobre y no hemos adicionado molibdeno. Si miramos lo que son los requerimientos del National Research Council, se debe de haber como un mínimo 10 partes por millón en la dieta para los bovinos, y como vemos las dietas de cerdos y de pollos, la cantidad que hay son mucho mayores. Por eso cuando fertilizamos, por ejemplo, praderas con porquinaza o gallinaza, pues esos pastos van a ser peligrosos, sobre todo para las ovejas, no tanto para las vacas. Aquí también tenemos que ha habido intoxicaciones por medicamentos, como veremos a continuación, inyectables con cobre para las vacas, y ahora después pues también hablaré de alguno de esos casos. También ha habido casos de bovinos que se alimenta con gallinaza. Esa gallinaza lleva mucho cobre y ha habido casos de bovinos que se han intoxicado con cobre por alimentación con gallinaza. Si hablamos ya de los signos clínicos de una deficiencia con cobre, pues básicamente eso sería lo mismo que decir una intoxicación por molibdeno. Tendríamos poca ganancia de peso, menor conversión de alimento, y lo que dicen que es característico es lo que llaman como acromotriquia, que consiste en una decoloración o despigmentación del pelo. Dicen que lo que es característico es que alrededor de los ojos pues se forman como una especie de espejuelos. Aparte hay problemas de la reproducción, esas vacas están en anestro o si se quedan en celo, después a la hora de inseminarlas no se quedan preñadas. En cordero lo que es característico es lo que llaman como la ataxia enzoótica o swayback, por desmielinización de la médula espinal. También se desarrollan cojeras por problemas de osteoporosis. También citan que hay diarrea profusa. En fin, la verdad es que es un cuadro poco específico, muchos problemas, y obviamente pues no todos se van a presentar en la misma vez. De todas maneras, por el lado del exceso, lo que sí se va a producir es algo parecido a la crisis hemolítica que vamos a detallar a continuación para las ovejas. Este es un estudio que hicimos en la Universidad de Iowa, recogiendo todos los casos de 6 años que fueron remitidos de ovejas al laboratorio de veterinaria para hacer un diagnóstico de que se habían muerto por intoxicación por cobre. Como ven, llegaron 112 casos. De esos 112 casos llegaron 72 hígados, 43 riñones y 35 dietas para analizar. Y para diagnosticar una intoxicación, pues el hígado tiene que tener más de 150 partes por millón de cobre, el riñón más de 15 y la dieta más de 15 también partes por millón. En esta diapositiva vemos el número de casos que hubo de cada rango para los valores de hígado. Como vemos, todos estuvieron por encima de 150 partes por millón, y en esta otra vemos los valores del riñón. Y lo que observamos es que cuando hicimos hígados y riñones del mismo animal, obviamente en aquellos casos que mandaron los dos órganos, lo que sí vimos es que en el riñón las concentraciones eran de 4 a 10 veces por encima de lo normal, mientras que los del hígado solo subían de 1.5 a 2 veces por encima de lo normal. Es decir, que si solo tuviéramos que analizar uno de los dos órganos, sería mucho mejor coger el riñón que el hígado. Con respecto a las dietas, de las 35 que mandaron, 28 estaban por encima de 15 partes por millón, y lo más interesante es que 29 de ellas estaban por debajo de un parte por millón de molibdeno. Si vemos esta tabla, vemos que de todas las dietas estaban todas por encima de la proporción de 10:1 de cobre con respecto al molibdeno que debían de tener. Obviamente pues esas dietas no están diseñadas para las ovejas. Acuérdense que las ovejas no son vacas pequeñas, y no se debe dar un alimento de vacas para ovejas,
porque llevan mucho cobre y ese cobre al cabo de varias semanas pues las ovejas lo van a ir acumulando poco a poco en el hígado hasta que llegue un momento en que normalmente esas ovejas se estresan y lo van a liberar todo de golpe a la sangre y se va a producir pues una crisis hemolítica. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa crisis hemolítica? Pues básicamente un animal con ictericia, como vemos aquí, con las mucosas conjuntivas muy amarillas. Y si miramos en qué consiste esa crisis hemolítica, ese animal va a estar muy débil, va a tener disnea y se nos va a morir con una anemia en poquitas horas. Al hacer la necrosia, pues el hígado va a tener un color anaranjado por la ictericia y lo más característico es que ese riñón en inglés lo llaman gunmetal, el color va a estar negro como el carbón. En esa jeringa lo que hay es orina, que como ven está rojo oscura. Si hiciésemos enzimas hepáticas en el animal antes de morir, pues probablemente estuvieran prácticamente normal, es decir, que no sirven para predecir de antemano que se va a producir un daño hepático. Y tengo que decir que todo esto no es patognomónico de intoxicación por cobre, porque hay que descartar, por ejemplo, leptospirosis en la oveja o incluso algunas clostridiosis como la hemoglobinuria bacilar. Si fuese una vaca tendríamos que descartar babesiosis también. Y si vemos esos hígados al microscopio, las lesiones son de hepatocitos individuales que están necrosándose, es decir, hay apoptosis, que es lo que se está señalando aquí con una flecha, y todo lo que está en amarillo pues son acúmulos de pigmento de bilis. Si ese animal estuviera vivo más tiempo, pues esos macrófagos van a convertir esos pigmentos en hemosiderina. En realidad, pues ese hígado, desde el punto de vista patológico, podemos decir que está bastante sano, no es una lesión grave. Y si miramos el riñón, no obstante, si se observa algo característico de la hemólisis, todos esos lúmenes de los túbulos están llenos de material eosinofílico, que obviamente es la hemoglobina, que se ha filtrado por esos glomérulos, y no solo está en los túbulos, sino también incluso dentro de las células, que la, por así decirlo, fagocitado, llenas de hemoglobina. Y eso también tengo que decir que no es lo que va a matar al animal. Lo que va a matar al animal es la anemia y la hipoxia que se produce. Y eso es, de todas maneras, la lesión en este riñón es característica de la anemia hemolítica. Con respecto al tratamiento, tenemos que decir que si se nos muere algunas ovejas por intoxicación por cobre, eso implica que el rebaño o lote entero está a riesgo de poder enfermar cuando se estrese, porque el cobre pues está en el hígado y tiene una vida media de hasta 170 días, es decir, que como no tratemos esos animales se nos pueden ir muriendo poco a poco. La forma de sacar el cobre del hígado es a base de moliceno y azufre. Tenemos lo que serían las inyecciones de tiomolidato de amónico, que en realidad no están disponibles comercialmente. Del punto de vista experimental se ha visto que con 3 inyecciones cada 48 horas esos niveles bajan por debajo de 150 partes por millón. Eso sería el tratamiento ideal. También podemos usar penicilamina, que es demasiado costosa, mucho más que las ovejas, por tanto tampoco sería viable. Y el tratamiento que siempre se ha usado es la combinación de molibdato de sodio y sulfato de sodio, que en realidad es el yeso mismo que podemos comprar en una ferretería o una tienda de jardinería. Y ahí pues tenemos la dosis de cada uno de los dos. Hay que mezclarla en el alimento y administrarla por 3 semanas a los animales por vía oral. No se debe pasar más de 3 semanas, porque entonces pues se corre el riesgo de producir una deficiencia de cobre si prolongamos mucho más ese tratamiento. Vamos a presentar este caso para mostrar otra forma completamente distinta de presentarse la intoxicación por cobre. En este caso fue por inyecciones de detato disódico de cobre, que es una sustancia muy soluble, se absorbe rápidamente por vía subcutánea. En este caso lo administraron en el primero de estos dos casos a 200 terneros de 9 meses de edad, eran cruces de Hereford por Angus.
y lo dieron junto con las vacunas, el antiparasitario y el antibiótico como profiláctico. Cada animal pesaba más de 150 kilos y recibió una dosis de 150 miligramos de cobre. Pues bien, dicen que entre las 12 y 36 horas de haber acabado la tarea con los terneros, pues encontraron 20 con disnea, golpeándose la cabeza contra las vallas, girando sobre sí mismo con ataxia, y de esos 20, 16 murieron entre las 72 y 96 horas. Se les hizo necrosia a 3 de los animales y los 2 órganos más afectados dijeron que eran los pulmones, que dijeron que estaban muy congestionados, pesados, húmedos, y los hígados al microscopio básicamente es como si hubiera pasado una locomotora arrastrando con todos los hepatocitos. Había una necrosis masiva centro y panlobular. Decían que los riñones, las lesiones eran leves, no había indicios de hemólisis, y cuando midieron las concentraciones en el hígado estaban normales y en el riñón estaban ligeramente aumentados, pero nada en comparación a cómo se esperaría en una intoxicación crónica. Obviamente pues descartaron otras etiologías, lo que pasa que aquí no las he puesto, pero habría que incluir al menos endotoxemias porque habían hecho vacunaciones. También descartaron inhibidores de la colinesterasa, nitratos, hipomagnesemia, otros metales, algas cianobacterias, fenoles, aflatoxinas, en fin, las principales sustancias hepatotóxicas. Pues bien, la conclusión más importante que habría que decir es que el cobre en forma de sales solubles pues puede producir un daño hepático fulminante, al igual que habíamos visto para las algas microcistinas, y en realidad es similar al que se produciría con otros metales como por ejemplo el arsénico o el hierro, y sin embargo esto lo hace sin producir una elevación de las concentraciones de cobre en el órgano, como acabamos de ver que se produciría en una intoxicación crónica por cobre. Bien, pues para finalizar vamos a ver otro tipo de presentarse la toxicidad del cobre, que en realidad es un problema genético en los perros y está descrita en 3 razas, que son los West Highland White Terriers, los Wellington Terriers y los Doberman Pinschers. De estas 3 razas se sabe que solo en los Wellington Terriers se trata de un gen autosómico recesivo, y en las 2 otras razas pues no se sabe, o en realidad pues es idiopático si quieren. De hecho, hasta el tipo de lesiones que están descritas en las 3 razas son distintas. Aquí no vamos a entrar en eso, pero sí voy a mostrar lo más característico, pues que se observa por lo menos en la raza de los Doberman, y cuál sería el tratamiento que habría que aplicar. En los Doberman Pinschers ocurre sobre todo en las hembras entre los 4 y 6 años de edad. Lo normal sería que el animal pues se presente con signos de una insuficiencia hepática, como sería anorexia, depresión, vómitos, pérdida de peso. Citan que suelen tener poliuria, polidipsia, ictericia. Y bueno, y si mirásemos ese hígado cuando llega el animal en ese estadio, pues dicen que la lesión consiste en una hepatitis activa crónica, donde hay una mezcla de focos con macrófagos, linfocitos, células plasmáticas que rodean normalmente a la zona de la tríada portal, que aquí la han marcado con una P, y ocasionalmente pues se ve en la zona de los lóbulos hepatocitos en apoptosis, que aquí los han marcado con una flecha, y como digo, esa lesión pues en principio es reversible, y dicen que es una hepatitis crónica activa. En este caso la concentración estaba en 1500 partes por millón, cuando lo normal es 400 partes por millón. Lo que pasa que esta lesión es de un West Highland Terrier, que dicen que las concentraciones normales son mayores que los Doberman Pinschers. Pues bien, en este estudio investigaron la prevalencia de hepatitis subclínica en 106 Doberman Pinschers, y de esos 106 hubo 22 animales que tenían lesiones de hepatitis crónica activa, y de esos 22 animales tenían las concentraciones de cobre en la media en 419 partes por millón, cuando lo normal en animales
es de 197 partes por millón. Pues bien, le hicieron un seguimiento a esos animales 2,5 años después, y de esos 22 animales solo hubo 16 animales que estaban disponibles, y de esos 16 animales hubo 5 que tenían las lesiones de hepatitis crónica activa, y que les subió la concentración de 419 a 939 partes por millón, y tenían las lesiones, como digo, de hepatitis crónica activa. Entonces lo que hicieron es dar por vía intravenosa cobre radiomarcado a esos perros y a otros Doberman Pinscher normales, y vieron que los perros normales lo podían eliminar por la bilis, mientras que los perros con la hepatitis subclínica no eran capaces de eliminar ese cobre por la bilis. Entonces la conclusión que sacaron es que el problema debe radicar en que existe algún defecto en las enzimas que almacenan o eliminan el cobre del hígado, y lo que yo supongo es que no es conclusión de ellos. Si nos llegase un perro con signos clínicos y pudiésemos medirle el cobre haciendo una biopsia del hígado, y estuviese por la concentración por encima de 400 partes por millón, y ese perro tuviese signos clínicos y las enzimas hepáticas, sobre todo la alanina aminotransferasa elevada, pues obviamente tendríamos que hacerle un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues a esos 5 perros que tenían la concentración de cobre muy elevada, les pusieron un tratamiento por 4 meses con penicilamina, para ver si bajaban las concentraciones de cobre y si esas lesiones subclínicas del hígado pues desaparecían. Así que lo que hicieron es darles 200 miligramos cada 12 horas por vía oral de penicilamina, que viene a ser entre 10 a 15 miligramos por kilo cada 12 horas, si consideramos que el peso de esos perros está entre 29 y 36 horas. Dicen que la fosfatasa alcalina estaba alta en 2 de los 5 perros, y la alanina aminotransferasa estaba alta en 1 de 5 perros, a pesar de que estaban clínicamente normales. Y si vemos este gráfico, a los 4 meses del tratamiento la concentración de cobre descendió desde una media, como digo, de 1036 partes por millón, descendió hasta 407 partes por millón. Es decir, que es obvio que la penicilamina pues aceleró la excreción del cobre por la orina, como era de esperar. Fíjense que si en los 2,5 años subió el cobre casi al doble, en esos animales, probablemente hubiese llegado al punto probablemente en que si hubiese seguido elevándose ese cobre, pues hubieran desarrollado un problema hepático serio, si hubiese seguido subiendo. Lo otro que aquí dicen es que si las lesiones de hepatitis clínica disminuyeron en los 5 perros, o sea que eso es otra señal buena de que el cobre pues estaba provocando esa lesión, y obviamente pues había que sacarlo, porque dicen que en los 5 perros la lesión pues desapareció, o sea que esa hepatitis crónica activa es una lesión reversible. Por tanto, con esto concluimos que fue una buena idea administrarles la penicilamina a los perros, y obviamente estos perros no tenían signos clínicos. Con esto pues concluimos esta presentación de otros tóxicos que afectan el hígado. Espero que les haya gustado, así que aquí con esto me despido. Hasta la próxima, reciban cordial saludo y se cuidan mucho.